El primero. Una masa puntual está sujeta a un resorte elástico y oscila sobre el eje OX con una frecuencia de 0,5 Hz y una amplitud de 30 centímetros. Si en el instante inicial su elongación es de 30 centímetros, determine la ecuación de la velocidad en sistema sexagesimal. Ya. Para empezar, no se asusten si ven esto. No solo significa que está oscilando horizontalmente. Solo significa que está oscilando así. Poco más, ¿sí? Pero ya. Entonces, ¿qué datos tengo? Siempre es importante conocer qué datos tengo, ¿sí? Así que lo primero es la frecuencia. Tengo una frecuencia, ¿no? 0,5 Hz. Tengo la amplitud, que es 30 centímetros. Que en este caso no lo voy a cambiar, porque me está diciendo que tengo que calcular en sistema sexagesimal. Por lo tanto, me conviene dejarlo en centímetros. No lo voy a cambiar, ¿ya? Y tengo que determinar la ecuación de la velocidad. Entonces solo primero anoto la ecuación de la velocidad y me fijo qué es lo que necesito, ¿sí? ¿Qué es lo que necesito? La ecuación de la velocidad es frecuencia angular por amplitud coseno de frecuencia angular por tiempo más fase inicial. Entonces necesito la frecuencia angular, la amplitud ya la tengo y necesito la fase inicial. Ok. La frecuencia angular no va a ser ningún problema. ¿Por qué? Porque si yo recuerdo, la frecuencia angular es 2pi sobre periodo. Pero no tengo periodo. Tampoco es que esté un problema, porque tengo el dato de frecuencia, ¿no? Y si tengo el dato de frecuencia, recuerden que periodo es 1 sobre frecuencia. A ver, acá hice cualquier cosa menos una flecha, ¿ya? Por lo tanto, el periodo va a ser 1 sobre 0,5 Hz. Esto es lo mismo como que, esto es lo mismo como que 1 sobre 1 medio, por lo tanto el periodo es 2 segundos, ¿no? Y si el periodo es 2 segundos, la frecuencia angular es 2pi sobre 2. Bueno, pongamos la fórmula correctamente. 2pi sobre 2. Esto con esto se va. Por lo tanto, la frecuencia angular es pi radianes sobre segundo. Bueno, ya tengo esto. La amplitud también la tenía. Me la dio el ejercicio. Me falta la fase inicial. Y ahí es donde es clave la parte de en el instante inicial su elongación es de más 30 centímetros, ¿sí? Esto lo han resuelto de dos maneras, que es lo mismo. Es lo mismo, literalmente. Lo han hecho de dos maneras en el examen. ¿Por qué? Porque una manera puedo plantearlo de manera gráfica. Me está diciendo que en el instante inicial, por lo tanto, cuando el tiempo es igual a 0, si yo dibujo la gráfica de posición versus tiempo, este movimiento tiene una amplitud de 30, por lo tanto, sus extremos son menos 30 y menos 30. Y me está diciendo que en el instante inicial su elongación es de más 30 centímetros y su amplitud es 30. ¿Qué significa? Que cuando el movimiento está empezando, se encuentra en su amplitud máxima. Por lo tanto, cuando t es igual a 0, empieza desde acá y hace así el movimiento más o menos, ¿no? No voy a especificar mucho en la gráfica porque realmente no es algo muy relevante. Otra cosa que también podía plantear para sacar la fase inicial es que me está diciendo que en el instante inicial, cuando t es igual a 0, x es igual a más 30. Por lo tanto, podría plantear esto, x igual a amplitud por seno de frecuencia angular por tiempo más fase inicial y despejar la fase inicial, ¿sí? ¿Esto cómo quedaría? A pasaría a dividir, sería x sobre a, y el seno lo voy a pasar al otro lado, y pasaba como seno menos 1, ¿no? Seno menos 1, y me queda acá frecuencia angular por tiempo, pero el tiempo es 0, 0 por algo, 0. Entonces me queda fase inicial. Por lo tanto, la fase inicial es igual a seno menos 1 de la posición. ¿Qué posición tiene? Más 30. ¿Y cuál es la amplitud? 30 también. Esto es 1. El seno menos 1 de 1, ¿cuánto es? Es pi medio. Y también podía sacarlo de manera gráfica. ¿Por qué? Porque como ya hemos hecho en varios ejercicios de acá, si yo tomo en cuenta la fase inicial,
La ecuación de posición es una fórmula seno, por lo tanto empieza así, ¿no? Siendo este punto 2pi, por lo tanto este punto de acá es pi, por lo tanto este punto de acá es pi medio, y es donde está empezando, porque eso es lo que ha recorrido ya el movimiento. Así que de manera gráfica también puedo ver que la fase inicial es pi medio. Por lo tanto, la ecuación de velocidad es, por favor me van a ayudar con la calculadora ya. La ecuación de velocidad es frecuencia angular, que es pi radianes sobre segundos, por la amplitud, que es 30 centímetros. Lo vamos a dejar así porque la ecuación está en el sistema sexagesimal. Por coseno de frecuencia angular, que es pi, el tiempo lo dejo ahí porque es ecuación de velocidad, ¿no? Más la fase inicial, que es pi medios. ¿Cuánto es pi por 30? ¿Cuánto es pi por 30? Bueno, solo hay dos opciones, ¿no? 94,2, ¿no? Yo creo que tengo el volumen. Qué raro, no te escuché. Pero sale 94,2, ¿no? 94,24. 24. Pero en este caso, viendo los incisos, lo dejo en 94,2 coseno de pi por tiempo más pi medio. Por lo tanto, esto que lo voy a rodear con otro color es la ecuación de la velocidad. ¿Y qué inciso era? Era el último. Era este de acá. Lo más complicado que podría haber sido era la deducción de la fase inicial, ¿no? La deducción de la fase inicial. Pero después, poco más. De hecho, yo cuando estaba en la materia, una manera de asegurarme que había sacado el dato correctamente era simplemente si he sacado los datos bien, si yo reemplazo t igual 0 y la fase inicial que he sacado en la ecuación de la posición, me debería de dar 30. Y si ponen 30 seno de pi medio, les da 30, ¿sí? Así que ahí terminaría el primer ejercicio. Como les dije, los 4 primeros en realidad no eran tan complicados. Lo complicado tal vez podría haber sido plantear la fase inicial, pero después poco más. ¿Se entiende el ejercicio? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Podrías explicar cómo plantear la fase inicial, por favor? Claro. En este caso yo me he basado en la declaración que me da el ejercicio. ¿Cuál es? El ejercicio me está diciendo, en el instante inicial, su elongación es de más 30 centímetros. ¿Qué significa? Que cuando el movimiento empieza, está empezando en más 30. Por lo tanto, cuando el tiempo es cero, está empezando en más 30, está empezando arriba. Y de ahí podías graficar y sacarlo de manera gráfica. Pero también, esto de hecho lo voy a separar así. También podría sacarlo así, en la fórmula. En la fórmula de posición, decir, cuando el tiempo es igual a 0, la posición es 30, ¿no? Y de acá despeja. Sería 30 sobre 30, 1, seno a la menos 1, de 1, pi medio. Y lo mismo de la manera gráfica. Como estás viendo que empieza arriba, significa que lo que ya ha recorrido es pi medio, porque la función original de posición es seno, ¿no? No sé si queda más o menos claro. ¿Lo entendiste? Si fuera menos 30 sería menos pi medio. Sí, podría ser menos pi medio o 3 pi medio, ¿no? Cualquiera de los dos. Porque ahí significa que estaría empezando abajo. Significa que estaría empezando así. Exactamente. ¿Se entiende, no? Sí. Ok. Entonces, ahí iba el primero. Ahí eran 20 puntos. ¿Qué más? ¿Qué más? Un resorte se alarga 4 centímetros cuando se cuelga de él un objeto de 20 kilogramos de masa.
A continuación, se estira el resorte 3 centímetros más y se le deja que oscile libremente. La aceleración máxima es, entonces, voy a poner otra vez el marcador de rojo. Esto acá así. Y resolvamos. En este ejercicio, yo siempre les recomiendo que hagan la gráfica, ¿no? A mí me ayuda a ubicarme. ¿Por qué? Porque me está diciendo que inicialmente yo tengo un resorte, ¿no? Y que le cuelgo un objeto de 20 kilogramos. ¿Y qué es lo que pasa cuando uno cuelga algo en un resorte? Ese resorte se estira a una cierta distancia, ¿no? Y en este caso me está diciendo que se alargó, se estiró 4 centímetros. Y luego, una vez ya llega a esta posición, me dice que se estira 3 centímetros más y se lo deja oscilar libremente, ¿no? Obviamente estoy exagerando en la escala, eso no serían 3 centímetros ni 4, pero para que se entienda, ¿no? Ok. Entonces, es tan simple como eso. Tenía un resorte, le puse una masa y el resorte cuando uno le pone una masa o lo jala, no jala infinito hasta que rompe el piso, ¿no? O sea, se estira una cierta distancia y luego se queda quieto. Entonces, lo que hizo fue estirarse 4 centímetros y se quedó quieto. ¿Ok? Y de ahí lo que hice fue jalar los 3 centímetros más y lo solté, ¿no? Esos 3 centímetros vendrían a ser la amplitud, porque es la distancia que lo he separado y el espacio que va a recorrer de extremo a extremo. Acá sería otros 3 centímetros, ¿no? Listo. Me está pidiendo en este caso que calcule la aceleración máxima. ¿Qué datos tengo yo por ahora? Tengo la masa, que es 20 kilogramos. Tengo este valor de desplazamiento, ¿no? Que es X. No se confundan con posición. ¿Por qué? Porque en esta situación de acá todavía no está oscilando. Solo se estiró una cierta distancia hasta que quedó quieto. Todavía no está oscilando. Esta X, que es 4 centímetros, ¿de dónde pertenece? Pertenece a la fuerza recuperadora de Hooke. ¿Se acuerdan que la ley de Hooke me dice, al comprimir o estirar un resorte se genera una fuerza recuperadora proporcional al desplazamiento y contraria al movimiento? Que era así. Entonces, esa X es ese desplazamiento que ha tenido el resorte, ¿no? Porque se desplazó 4 centímetros y la fuerza era proporcional al desplazamiento. ¿Qué otro dato tengo? Tengo la amplitud, que son 3 centímetros. Ok. Voy a ponerlo acá. Para calcular la aceleración máxima, ¿qué es lo que necesitaba? Es menos frecuencia angular al cuadrado por amplitud, ¿no? Entonces, necesito la frecuencia angular porque la amplitud ya la tengo. La frecuencia angular, ¿cómo la puedo calcular? Al igual que el anterior ejercicio, 2pi sobre periodo. ¿Tengo el valor del periodo? No. ¿Cómo puedo calcular el periodo? En este caso, como estoy hablando de un resorte, sé que puedo calcularlo con 2pi por raíz de masa sobre constante de resorte, ¿no? Porque esa es la fórmula del periodo de un resorte. Entonces, esto lo voy a remarcar acá. Recuerden que el signo negativo solo indicaba que es contrario, ¿no? Indicaba que es contrario. Ya. Voy a dividir el resorte en situaciones, diciendo que cuando estaba asignada en la situación 1, cuando estaba acá en la situación 2 y acá estaba la situación 3. Ok, en la situación 2 están actuando dos fuerzas, ¿no? ¿Cuál? La que origina el movimiento hacia abajo, que es el peso, y hacia arriba la fuerza recuperadora, que se estiró hasta que se quedó en equilibrio. ¿Qué significa? Que en la situación 2, la sumatoria de fuerzas es igual a 0. Hasta acá todos me siguen, ¿verdad? Son ejercicios que ya hemos hecho. ¿Todos me siguen hasta acá? Sí. Ok. Entonces acá la que genera el movimiento es el peso y la que está contrario es la fuerza recuperadora de la ley de Hooke. ¿Para qué me va a servir esto? Porque lo voy a poner acá un poco a la izquierda. Yo necesito la frecuencia angular. Si necesito la frecuencia angular, necesito el periodo, y el periodo de un resorte era 2pi por raíz de masa sobre constante.
La masa la tengo, pero necesito la constante de resorte. Y la constante de resorte solo está metida en dos lugares, o en el periodo o en la fuerza recuperadora, ¿no? Por eso es que estoy analizando ahora mismo dos, porque si yo de acá despejo la fuerza recuperadora, voy a acabar teniendo que K por X es igual a el peso, que es masa por gravedad. Pregunta, ¿le pongo el signo negativo? ¿Le pongo el signo negativo de la fuerza? Pregunta para usted. ¿Le pongo el signo o no? ¿Mm? No. No realmente, ¿no? Porque el signo negativo lo que indicaba es que es contrario. Y yo ya estoy tomando la fuerza recuperadora como contraria al decir menos fuerza H. De hecho, no tendría sentido si yo le pongo acá un menos, porque estaría sacando la menos constante de resorte. Y yo quiero sacar la constante, ¿no? Es lo mismo que en la fuerza neta recuperadora de un péndulo, que a veces, algunos le ponen menos, ¿no? Por lo que es recuperadora, por lo que origina el movimiento. Pero en fin, en este caso, pues no le pongo el signo porque yo ya aclaré que es contrario acá, ¿no? Así que acá despejo la constante resorte y sería masa por gravedad sobre X. ¿La masa cuánto es? 20 kilogramos. La gravedad, 9,8 metros segundo cuadrado. X, en este caso, recuerden que esto es el desplazamiento, ¿no? Y el desplazamiento que hubo en este caso era 4 centímetros, por lo tanto va a ser dividido entre, no le voy a poner 4 centímetros, obviamente, ¿no? Le pongo 0,04 metros. ¿Cuánto sale eso, por favor? 20 por 9,8 sobre 0,04. ¿Cuánto sale? $4,900. Gracias. 4,900. Vamos a ponerlo un poco más claro, que estoy poniendo acá cualquier cosa. 4,900 newton sobre metro, ¿no? Kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, newton sobre metro. Entonces ya puedo encontrar el periodo. El periodo va a ser 2pi por raíz de la masa, que es 20 kilogramos, sobre la constante, que es 4,900. ¿Esto cuánto sale? 2pi raíz de 20 sobre 4,900. $0.4. Ok. Y ya puedo calcular la frecuencia angular, que va a ser igual a 2pi sobre periodo. Uy, estoy quedando sin tiempo. 2pi sobre periodo, que va a ser 2pi sobre 0,4 segundos. Esto lo voy a separar un poquito así. ¿Cuánto sale 2pi sobre 0,4? 0,4 es 2 quintos, 5pi. Sí, corroboró. Sí, ¿no? Vamos a dejarlo así por ahora para que el resultado sea un poco más exacto, ¿sí? Y ahora, ya que tengo la frecuencia angular, tengo la amplitud, solo reemplazo, nada más. Aceleración máxima va a ser igual a frecuencia angular, que es 5pi. Bueno, menos, ¿no? Menos 5pi elevado al cuadrado por la amplitud, que es 3 centímetros, así que yo le pongo 0,03 metros. ¿Por qué lo estoy convirtiendo? Porque fíjense que las respuestas están en metros sobre segundo cuadrado, ¿no? ¿Cuánto sale 5pi al cuadrado por 0,03?
7.4. 7.30 y algo. Entonces, lo redondeaste, ¿no? Porque en este caso sería el 7.35 más cerca, ¿no? En este caso puede ser problema de los decimales. Si utilizan todos los decimales, les sale 7.35 clavado, si no me equivoco. A ver. 2pi por raíz de 20 sobre 4.900. Y acá 2pi sobre. De esto más o menos me acuerdo porque no les voy a preguntar algo que no he resuelto, ¿no? Sería menos ans al cuadrado por 0.03. Exacto. Si utilizan todos los decimales, si utilizan la función ans, ¿no? Les sale 7.35 clavado. Que de todas maneras, el que sea 7.4 ya me daba un indicio, ¿no? Ya me daba un indicio viendo los incisos. Pero a ver si me deja poner metros sobre segundo. No se vayan a olvidar de las unidades en su examen, ¿no? Acá vamos a poner bien el cuadrado. Pero ahí acabaría. ¿Se entiende? ¿Alguien tiene alguna duda con este? Este es fácil igual, ¿no? Sería menos 7,35. ¿Todo claro? Todo Sí, ¿no? claro. Gracias. Entonces pasemos al siguiente, que es el de superposición. En este tampoco había ningún problema. Solo he visto varios errores en los vectores rotantes. Ahora los comentamos. Para empezar, me está diciendo graficar los vectores rotantes y graficar la posición resultante versus tiempo. También indicar la amplitud resultante de la superposición, ¿no? Así que, de hecho, ya de a primeras, para hacer esto, voy a tener que calcular el movimiento resultante, ¿no? Cuando dos movimientos armónicos simples se superponen, generan uno que tiene una amplitud resultante. En este caso, como para que se superpongan, tiene que tener la misma frecuencia, tienen el mismo periodo, y si tienen el mismo periodo, tienen la misma frecuencia angular, ¿no? Fíjense que los dos tienen 0,6 y este se mantiene en 0,6. Pero lo que sí hay es una nueva fase inicial resultante, ¿no? Entonces, en lo que calculo esto, de hecho ya puedo responder el inciso B. Si algunos han visto que de los que revisé, que les bajé un poco la nota es porque solo calcularon la amplitud resultante, pero no pusieron la gráfica versus tiempo, por ejemplo, así. ¿Ya? Entonces, resolvamos una vez el inciso B, que es calcular la amplitud resultante, que como ya sabemos es amplitud 1 al cuadrado, que es 8 al cuadrado, más la amplitud 2 al cuadrado, que es 4 al cuadrado, más, a mí no me llegó la nota que no me saques. Sí, a ver, sí lo revisé, sí revisé el tuyo, te debería haber llevado a tu correo. Coseno de fase inicial 2 menos fase inicial 1, pi menos pi medio. Ok. Esto igual que la pregunta en el grupo. Cuando tengan fases iniciales en radianes y funciones trigonométricas, la calculadora en radianes, ¿no? ¿Cuánto sale esto, por favor? La amplitud resultante. 8 al cuadrado más 4 al cuadrado más 2 por 8 por 4 por coseno de pi más pi medio. Que en este caso, si recuerdo bien, coseno de 3 pi medio es 0. Y 0 por algo 0. ¿No? ¿Cuánto le sale?
8.94. 8.94 y el otro 4 seguramente, ¿no? Y acá en centímetros. Sí. Recuerden que está en unidades hexagesimales, así que centímetro. Y ahí ya se llevaban 10 puntos. Ahí era 8,944. Nada más. Entonces, para el inciso A necesito la posición resultante, así que tengo que calcular la fase inicial resultante también, que era igual a tangente menos 1 de amplitud 1, que es 8 por seno de fase inicial 1. A ver, no sé por qué esto siempre tiene este seno, pero seno de fase inicial 1, que es menos pi medio, más amplitud 2, 4, seno de fase inicial. Al grupo les mandé de todas maneras un formulario, ¿no? Pero ya a estas alturas, haciendo el examen mañana para algunos, imagino que ya lo conocen la fórmula. 4 seno de pi sobre lo mismo, pero con coseno. Menos pi medio más 4 coseno de pi. Una pregunta. ¿El ingeniero suele dar el mismo examen para todos los grupos o para cada grupo toma un examen diferente? No, para cada grupo tiene uno diferente. Porque, por ejemplo, los dos primeros ejercicios que hemos hecho eran de los del grupo SA del anterior semestre, por eso los puse, pero luego los del SB, por ejemplo, tenían, en vez del de resorte, uno de péndulo, ¿no? No, pues si no, se lo pasan. Generalmente, ¿no? Tal vez uno podría llegar a hacer lo mismo, ¿no? ¿Cuánto sale eso, please? ¿Será con cámara encendida el examen? No estoy seguro. No estoy seguro. Es que el anterior semestre, él solo... Uy, queda un minuto. El anterior semestre él solo lo subió a Classroom y ya respondían, porque el ingeniero es un ser de luz y confía en todo el mundo, ¿no? Pero luego ya varios copian. 1,107. Ok. Ahora les sigo comentando sobre el examen del anterior semestre, ¿ya? Voy a mandarles otro link ahorita y seguimos con el ejercicio, ¿ya? Les mando otro link al grupo, ¿sí? Voy a cortar este porque, bueno, se va a cortar ahorita. Queda menos de un minuto. Y ya si quieres lo veo ahorita y te lo digo en la siguiente reunión. ¿Ok? Nos vemos en unos minutos, chicos.